Buenos días, señores estudiantes. A continuación tenemos el proyecto número 2 de la semana número 1. El nombre de este proyecto se denomina Aprendemos sobre la vida y su diversidad. El tema de esta semana, el origen de la vida, la evolución y las leyes que rigen la naturaleza. Por supuesto, para nosotros es la semana número 15 del 7 al 11 de septiembre de 2020. Y vamos a trabajar las asignaturas de biología, lengua y literatura y física. Como conocemos, tenemos un objetivo de aprendizaje. Los estudiantes comprenderán los aspectos más relevantes que aborda la vida y su diversidad a partir del estudio de su origen, la importancia y sus retos, su compromiso para mantener ambientes sostenibles que aseguren la salud integral, la continuidad de la vida en sus diferentes formas, aplicando valores como la empatía y comunicándolos de manera oportuna. Tenemos los materiales como libros de textos, cuadernos, lápices, esferos y borrador, materiales reutilizables, cartón, papel periódico, pegamento, palillos de madera, frutas, cordón, una cuchara, un recipiente, vasos plásticos, un vaso con agua, calculadora y regla. Todos estos materiales los vamos a utilizar durante todo este mes, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir utilizando durante la semana cada uno de estos implementos. Bueno, en primer lugar tenemos la actividad 1, repito, el tema origen de la vida, la evolución y las leyes que rigen la naturaleza. Hay que leer el siguiente fragmento. La vida es la parte integral del universo. Como tal, buscar definiciones de la vida como fenómeno diferenciado es tan difícil. Algunos dirían que inútil. No hay una respuesta simple a la cuestión de ¿qué es la vida? Que no incluya algún límite arbitrario. Sin ese límite o nada está vivo o todo lo está. Cualquiera de nosotros es capaz de reconocer que en una mariposa, en un pino, en un pájaro, son organismos vivos, mientras que una roca o el agua de mar no lo son, ya que siempre han definido a un organismo vivo como aquel que cumple con el ciclo de la vida, nacer, crecer, reproducir y morir. Pero, ¿será esto totalmente verdadero? El agua es considerada por los pueblos y nacionalidades del Ecuador un ser vivo y divino desde su propia cosmovisión y desde épocas inmemorables le rinden culto al agua. En muchas comunidades andinas, como los araguros, los otavaleños o los cañaris, se considera el agua como un ser vivo proveedor de vida y de animación del universo. Esto está tomado de una fuente de el agua, la fuente de la Pachamama. En este link ustedes pueden ingresar y leer mucho más acerca de este tema, de este fragmento. Una vez que has leído ese fragmento, vas a responder a las siguientes preguntas usando hojas o tu cuaderno, ¿no? Por supuesto, hojas A4, hojas recicladas, como tú lo más prefieras, ¿no? Pero primero, antes de esto, hay que ver una palabrita que vimos, es una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o el concepto general del mundo que tienen una persona, época o cultura, a partir de la cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente. Significa que todos tenemos nuestra propia cosmovisión. Así, por ejemplo, como todos tenemos unas creencias, todos tenemos religiones, todos tenemos un apego a lo que más nos gusta. Entonces, cada persona tiene una cosmovisión. Ahora, la ficha pedagógica te da 6 preguntas. Aquí hemos mostrado las 3 primeras. Pero yo te voy a ayudar con un pequeño ejemplo, unas pequeñas escrituras de mis párrafos de lo que fue una investigación la cual realicé para que te puedas guiar. Repito, estos son ejemplos, pero tú puedes poner tus propias respuestas. ¿Por qué se reconoce algunos elementos de la naturaleza como seres vivos de la cosmovisión andina? Bueno, contestando a esta pregunta, yo puse, en la cosmovisión andina
Por ejemplo, el elemento del agua es la base fundamental para la recreación de la diversidad en el espacio y en el tiempo, en las organizaciones comunitarias y en la participación de la población, permitiendo la autodeterminación de las comunidades en discusión y en diálogo permanente con la naturaleza. El agua es el proveedor de vida y la animación del universo. Imagínense cómo esa cosmovisión andina en tiempos remotos hacían que el agua era como algo supremo, ¿no? Porque daba vida, como manifiesta, da una animación del universo. A través del agua se crearon muchas fuentes de vida y por eso esta cosmovisión andina tiene este criterio. Bueno, sigamos. ¿Cómo se originó la vida? Los estudios de los fósiles de rocas antiguas nos revelan que la vida probablemente comenzó hace unos 4 billones de años, cuando la Tierra era muy joven. Nadie sabe cómo comenzó la vida en nuestro planeta. La mayoría de los científicos piensan que se originó en el agua líquida. Este es una consulta que yo realicé. Tú también puedes consultar en las redes, internet, cómo se originó la vida. Puede ser que tú tengas tu propio concepto acerca del origen de la vida, porque cada uno tenemos, como manifestaba, nuestra propia cosmovisión. Tercera pregunta. Aparte de la andina, ¿conoces otras cosmovisiones que aborden el tema de la vida? Bueno, por ejemplo, yo he escuchado acerca del naturalismo, según la cual el ser humano está determinada por la naturaleza. El idealismo de la libertad, en el cual se cree que el individuo ha tomado conciencia de su separación respecto de la naturaleza por medio del ejercicio de la libertad de elección. Y hay otra fuente que se llama el idealismo objetivo, según el cual el ser humano se concibe en armonía con la naturaleza. Asimismo, tú puedes buscar otras cosmovisiones. Aquí te doy tres, ¿correcto? Pueden ser también cosmovisiones teológicas, porque en la actualidad la mayoría de la gente cree en un Dios, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Hay diversas contradicciones de lo que son las cosmovisiones, pero te recomendamos que tú consultes de acuerdo a tu experiencia en la investigación. Y tenemos otra pregunta, dice, ¿cuándo surgió la vida en la Tierra? Bueno, esto ya es una consulta también acerca del área de biología. Puedes relacionar un poco con geología, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puse los geólogos calculan que la Tierra se formó hace alrededor de 4.500 millones de años. Esta estimación se obtuvo tras medir la edad de las rocas más antiguas de la Tierra, así como la edad de las rocas de la Luna y meteoritos, con la datación radiométrica. ¿Qué es la datación? Es encontrar un sentido de qué año perteneció tal roca, ¿no? En el pasado. Realizan una investigación por medio de un método científico para poder descubrir de qué año datan las rocas o los yacimientos que se encuentran en nuestra tierra o en algún territorio. Aquí dice en la cual se utiliza la descomposición de isótopos radioactivos para calcular el tiempo transcurrido desde la formación de una roca, como yo les manifestaba. Durante muchos millones de años, la Tierra temprana recibió el impacto de asteroides y otros objetos celestes. Además, las temperaturas eran muy altas. El agua tomaba la forma de un gas, no de un líquido. Los primeros indicios de vida pudieron surgir durante una pausa en el bombardeo de asteroides hace unos 444 millones de años, cuando la Tierra estaba lo suficientemente fría como para que el agua se condensara en los océanos. Sin embargo, se produjo un segundo bombardeo hace unos 3.900 millones de años. Es probable que después de este siglo final, la Tierra lograra tener condiciones para la vida continua. Imagínense, este es una breve historia de cómo surgió la Tierra, pero en la consulta que yo realicé. Asimismo, si tú piensas que esta consulta no está bien para ti, te recomiendo también que tú busques otra fuente de información, porque de eso se trata, recopilar información que el estudiante vaya teniendo sus propios conceptos, sus propias consultas de lo que él ha investigado. Entonces, ¿cuándo surgió la vida en la Tierra? Es
otra pregunta que te las dejo. Y tenemos acá, los primeros indicios de la Tierra provienen fósiles descubiertos en Australia. Miren, observen, en Australia Occidental que datan hace unos 3.500 millones de años. Estos fósiles son de estructuras conocidas como estromatolitos, que en muchos casos se formaron con el crecimiento de capa tras capa de microbios unicelulares, tal como las cianobacterias. Los estromatolitos también se forman como microbios actuales, no solo prehistóricos. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos una especie como de un reloj. Eh, Pueden ustedes visualizar en la primera parte el origen de la Tierra. La otra parte es el precámbico, donde están los eones adeico, arcaico y fanarozoico. Y el tercero es el eón fanarozoico, paleozoico, mesozoico y cenozoico. Observen. Ahora, imaginando de todo lo que en este momento están leyendo, vamos a ver qué nos pide la ficha pedagógica. Toma en cuenta, dice, la información del texto anterior para elaborar un gráfico, ¿sí? Que represente las condiciones de la Tierra primitiva y las evidencias de la forma de vida que fueron encontradas. Observen, miren, yo aquí tengo este gráfico. Este gráfico ya es un ejemplo. Bueno, tú lo puedes tomar o tú puedes conseguir un propio gráfico el cual te guste, pero yo lo elegí porque está un poquito más explícito y está un poco más llamativo con relación a los gráficos. Miren, comienza todo en una forma de espiral. Aquí tenemos la formación de la Tierra, aproximadamente 4.6 billones de años, y miren cómo va avanzando. Luego tenemos 3.8, las rocas más antiguas. Tenemos las formas primitivas de vida. Y seguimos. Y acá tenemos algas y bacterias, 1 billón de años. Tenemos aquí los protozoarios y esponjas. Las rocas sedimentarias, miren cómo todo va cambiando. Los peces, plantas terrestres, 4 millones de años, los anfibios. 3.500 los insectos, 3.200 millones los reptiles. Y observemos plantas de sementes, petróleo, gas. Por aquí tenemos 1.500 millones y plantas con flores, observemos. Ahí están los últimos dinosaurios. Como vemos en Himalaya, las montañas rocosas, mamíferos gigantes, 36 millones de años. Bueno, como tú puedes observar, está bien detallado. Tú puedes, no solamente puedes dibujar, puedes recortar de revistas o de láminas gráficos que identifiquen cómo habría sido la formación de la Tierra. Puedes hacerlo de esta forma espiral o puedes hacer de manera eh, recta o puede ser a través de un gráfico o un esquema donde vayas representando cada uno de los años con cada uno de los dibujos y mamíferos, plantas que se iban dando durante esta trayectoria de la creación, ¿no? Bueno, esto ya es un gráfico, pues darle colores y te recomiendo que ubiques esto, precámbico, paleozoica, ubiques las etapas, ¿no? ¿Sí? En cada una de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos el color naranja, está en la parte central, paleozoica. Miren que aquí está de color. Entonces, este es un ejemplo que les dejo a ustedes. Si ustedes lo quieren tomar, lo hacen. O si no, buscan un propio ejemplo para representar las condiciones de la Tierra primitiva, con esas evidencias que han sido encontradas. Sigamos. Bueno, aquí tenemos otro texto. Dice, considera que en la década de 1920, los científicos Alexandre Oparin y John Haldane propusieron que la vida podría haber surgido paso a paso de materia no viva a través de un proceso de evolución química gradual. Oparin y Haldane pensaban que la Tierra en sus inicios tenía una atmósfera reductora, es decir, con una baja concentración de oxígeno, en la cual las moléculas tienden a donar electrones. En estas condiciones, ellos sugirieron que moléculas inorgánicas simples pudieron haber reaccionado con energía de los rayos o el sol para formar unidades estructurales como aminoácidos y nucleótidos.
que pudieron haberse acumulado en los océanos para formar una sopa primordial. En 1953, Stanley Miller y Harold Urey hicieron un experimento para comprobar las ideas de Oparin y Haldane. Determinaron que las moléculas orgánicas podrían formarse espontáneamente en condiciones reductoras, las cuales se pensaban que eran similares a lo de la Tierra en sus indicios. Miller y Urey construyeron un sistema cerrado. Aquí está el sistema cerrado, miren. Yo aquí he bajado este sistema cerrado para que podamos ver y estudiarlo en este momento, que incluía, miren, un recipiente con agua caliente y una mezcla, ¿sí? Una mezcla de gases que supuestamente abundaban en la atmósfera terrestre en sus inicios. Por ejemplo, aquí tenemos el H2O, el NH3, CH4 y H2. Algo de agua, metano, ¿sí? Hidrógeno molecular, para simular los relámpagos que posiblemente proporcionaba energía para las reacciones químicas en la atmósfera de la Tierra primitiva. Miren cómo los señores Miller y Urey, a través de un método científico, observen, calientan el agua del océano y luego como la hacen pasar por unos tubos hacia los gases. Y miren lo que pasa, se creaban unas chispas eléctricas. Ellos pudieron ver que si se creaba la chispa es porque había como una reacción, como una evolución de lo que había sido la Tierra en ese entonces. Miren, Miller y Urey hicieron pasar chispas eléctricas a través de su sistema experimental. Después de dejar que el experimento funcionara durante una semana, imagínense, Miller y Urey vieron que se había formado varios tipos de aminoácidos o azúcares, lípidos y otras moléculas orgánicas. Es decir, había algo como orgánico de vida, lo que trataron de realizar con este experimento, aunque faltaban moléculas grandes y complejas como las de ADN y las proteínas. Su experimento demostró que por lo menos algunas de las unidades estructurales de estas moléculas podría formarse espontáneamente a partir de compuestos simples. Miren el experimento fenomenal de Miller y Urey en esta época. Muy bien. Si ustedes quieren leer más, aquí la ficha pedagógica les da un link de la hipótesis sobre el origen de la vida. Y bueno, nos pide ahora que reflexionemos acerca de los siguientes aspectos relacionados con ese texto que leímos y vamos a contestar las preguntas en el cuaderno o en una hoja reciclada. Asimismo, yo le he puesto unos ejemplos de respuestas, pero por supuesto ustedes tendrán sus propias respuestas. ¿Qué objetivo en común tenían los investigadores como Parin, Miller y Urey? Lo que yo, por ejemplo, acabo de leer es que todo se basaba en el origen de la vida de la Tierra. O sea, cómo se creó la Tierra, cómo evolucionó. Eso es lo que hablaban, miren, querían saber el origen. ¿Por qué la observación y la experimentación son acciones fundamentales dentro de la investigación científica llevada a cabo por como Parin, Miller y Urey? Bueno, yo le puse porque representa el inicio de la abiogénesis experimental, la primera comprobación de que pueden formar moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas en simples condiciones ambientales adecuadas. Bueno, si tú consigues otras respuestas, puedes escribirla aquí también. Tercero, ¿por qué la ciencia se ha interesado en tratar de explicar el origen de la vida? Bueno, porque surgen muchas interrogantes, le puse, y han dado pauta a muchas investigaciones científicas para conocer la verdad sobre los eventos que predicieron en la aparición de los seres vivos. En su afán de encontrar una explicación, los científicos de diferentes épocas propusieron algunas teorías basadas en explicaciones mágicas, religiosas, mitológicas y más recientes investigaciones científicas. Y tenemos otras preguntas. Dice, ¿por qué existe la necesidad de recrear los fenómenos físicos de la Tierra primitiva? ¿Por qué existe esta necesidad de recrear los fenómenos físicos de la Tierra primitiva? Bueno, yo aquí escribí, porque nos ayuda a explicar la transición entre el mundo físico, químico y el biológico. Es decir, todo sistema biológico construye una organización dinámica a través de los procesos de síntesis, transformación,
de componentes, incluyendo aquellos que procuran sus propias condiciones de viabilidad y mantenimiento en el tiempo. Siguiente, ¿qué materiales probablemente utilizaron? Como ya nosotros leímos, utilizaron el agua, el metano, el amoníaco y miren, el hidrógeno molecular. Estas sustancias químicas fueron selladas dentro de ese conjunto estéril de tubos y recipientes de cristal conectados entre sí, tal como lo habíamos visto en esa figura, en ese circuito cerrado. Y acá nos pregunta la ficha pedagógica, ¿conoces alguna investigación que se conoce en la actualidad de gran relevancia para la humanidad? ¿Cuál o cuáles? Por ejemplo, una de las consultas que hice fue la reprogramación celular. Aquí está la revista, señala que la reprogramación celular como el hallazgo estrella de la investigación del año 2008, desarrollada en el año 2006 en ratones. La técnica posibilita, entre cosas, que una célula de la piel o de un cabello se convierta en una neurona o en cualquier otro tipo celular de los 220 que componen nuestro organismo. Y por ejemplo, hay otros que pueden ubicar aquí la investigación de relevancia para la humanidad, lo que está pasando ahora. Por ejemplo, consultan acerca de las vacunas contra el coronavirus. Aquí yo le puse un ejemplo de la vacuna de Oxford. Pues también existen otras vacunas que por supuesto ustedes pueden. Y si ustedes desean escribir otra investigación que a ustedes piensan que es de relevancia en la humanidad y que ha ayudado a la humanidad, la ubican aquí con su propia escritura. A continuación dice, lees las páginas 23 y 24 del texto de biología. Ya, aquí vas a leer y vas a identificar los pasos del método científico para encontrar una explicación sobre cómo y por qué se dan los distintos procesos en la naturaleza. Primero esta parte, ¿sí? Primero esta parte. Aquí dice, identifica los pasos del método científico. Yo aquí te he puesto las páginas, pero te las he puesto con unas llaves para que tú vayas anexando a tu portafolio estos pasos y vayas tú relacionando porque te va a servir más adelante para tu producto final. Mire, uno de los pasos es la observación. Reconocemos un problema al aplicar los sentidos o algún objeto, un fenómeno natural. Un planteamiento del problema. Planteamos el problema en forma de pregunta a la que hay que dar respuesta. El otro. Formulación de hipótesis. Hacemos suposiciones lógicas que pueden ser contrastables para dar respuesta a la pregunta. Luego viene la experimentación. Lo más importante, mire, diseñamos experimentos que puedan confirmar o descartar la hipótesis planteada. En este punto es importante controlar las variables que pueden influir en el experimento. La aceptación o la refutación. Si el experimento se ha demostrado que la hipótesis no es válida, se ha refutado la hipótesis, por lo que debemos plantear una hipótesis nueva y seguir nuevo todos los pasos. Si después del experimento de la hipótesis se considera cierto, creamos una teoría. Y por último, la conclusión, una vez que hemos confirmado la hipótesis, redactamos una teoría, una ley que explique la problemática inicial. Como ustedes, estos son 6 pasos del método científico, ¿sí? No sé, ustedes han escuchado de los experimentos que realizan, bueno, que han realizado, por ejemplo, de la bombilla eléctrica, de la primera televisión, de la primera computadora. Bueno, hay muchos experimentos sobre la genética, sobre las variables genéticas, la búsqueda de isótopos. Uy, hay muchos temas que científicos del pasado han llevado por medio del método científico para poder descubrir su, o sea, su teoría, para poder concientizar acerca de alguna problemática y poder resolverla en la actualidad. Y por ejemplo, en la actualidad, como manifestábamos, acerca, por ejemplo, de la vacuna del coronavirus. Es algo científico, está por fase. Primero tuvieron que realizar las investigaciones de cómo era el virus, luego cómo se destruía el virus. Y entonces ahorita está en una fase. Bueno, más adelante ya
tendrían la vacuna. Y eso es un método científico que muchas personas están desarrollando, digamos, a nivel mundial para poder resolver el problema que está en la actualidad, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, en la misma página dice 82 del libro, podrás encontrar un ejemplo de aplicación del método científico. Es necesario que lo leas con atención para luego ponerlo en práctica en el producto final del proyecto, lo que yo les mencionaba, ¿ya? Bueno, aquí hay muchos temas, ¿no? Aquí nos menciona la página 82, pero leyendo, si ustedes son un poquito curiosos, ustedes leen la página, la unidad 1. Miren, aquí está el método científico. Van a encontrar las microscopías, el origen y la evolución del universo, el origen y la evolución de la Tierra, teorías sobre el origen de la vida, que está aquí está esta página, y eh, otras teorías sobre el origen de la vida, bioelementos, biomoléculas, el agua, las sales minerales, biomoléculas orgánicas. Hay muchos, pero si se dan cuenta, ¿por qué les puse esta página? Aunque no es la página 82, porque ustedes también tienen que consultarla, ¿ya? Miren, la mayoría de las páginas de los textos de biología siempre tienen algún experimento, miren. Por ejemplo, este experimento es de la generación espontánea. Pero voy a leer una partecita que está aquí, mira. En 1668, Francesco Real realizó un experimento con el objetivo de refutar la teoría de la generación espontánea. Para ello puso carne en descomposición en distintas bandejas, ¿ya? En una de ellas tapada con una tapa, otra cubierta por una tela y la otra totalmente descubierta, tal como lo observan en el gráfico, miren. Según la teoría de la generación espontánea, las larvas aparecían de forma repentina, pero Rennie demostró que las larvas solo aparecían en la carne sin tapar, porque en el resto las moscas no podían depositar sus huevos. ¿Sí? Correcto. Miren esa consulta bibliográfica de nuestro texto de biología acerca de la generación espontánea. Y esto, por supuesto, es un método científico que fue descubierto en ese año, 1668. Entonces, por eso la ficha pedagógica le dice y hace énfasis en que usted lea estas páginas, ¿ya? Lee las páginas de la 23, 24 y por acá desde hasta la página 82, pero yo les recomiendo que lean eh, si es posible, lean lo más importante de esta unidad, los temas que están aquí en la parte derecha, porque luego es necesario, me dice, para ponerlo en práctica en un producto final de este proyecto. Entonces, continuemos. La actividad número 3 nos dice, lee el siguiente texto. Las especies que ahora pueblan en la Tierra proceden de otras especies distintas que existieron en el pasado, a través de un proceso de descendencia con modificación. La evolución biológica es el proceso histórico de transformación de unas especies en otras especies descendientes, y su reverso es la distinción de la gran mayoría de las especies que han existido. Una de las ideas más románticas contenida en la evolución de las diferentes que sean, comparten un antecesor común en algún momento del pasado. Nosotros y cualquier chimpancé actual compartimos un antepasado hace algo como 7 millones de años. También tenemos un antecesor común con cualquiera de las bacterias o sentientes, aunque en el tiempo del antecesor se remonta a este caso a más de 300 millones de años. Bueno, esta es una parte ahí filosófica, pero repito, son consultas de internet, son consultas de las redes, porque hay otras personas que en la actualidad, no nos vamos a meter mucho en la parte teológica, pero creen, la mayoría de las personas creen en Dios. Acá nos están hablando acerca de una evolución. Entonces, ese punto yo ya les dejo a ustedes, cómo ustedes van a poder contestar las actividades que se les muestra, porque cada uno tiene su propio criterio, su propia cosmovisión, manifestábamos, y debemos en esta parte respetar. Pero eso sí, son textos que nos da la ficha pedagógica y que nos hacen una breve lectura de lo que fue las especies que pueblan en la Tierra, por supuesto. Aquí está un gráfico, ustedes observan a medida que pasa el tiempo y
una teoría de la evolución. Por ejemplo, esto es de Darwin, recuerdo muy bien. Y ya vamos a ver. Aquí dice, la idea de la evolución por modificación y la evolución de nuevas especies implica la existencia de antepasados comunes para cualquier par de especies. Hay un antepasado común del hombre y el chimpancé y el del hombre y las bacterias. Miren, bueno, muchos pensarán que sí, otros pensarán que no. Ahora, veamos eso. Analiza acerca del rol de la evolución como proceso responsable del cambio y la diversificación de la vida de la Tierra. Elabora un párrafo con tu punto de vista. Este es mi punto de vista. Tú tendrás tu propio punto de vista. Vamos a leer mi punto de vista. No necesariamente la evolución es proceso de diversificación. Esta misma evolución puede llevar a eventos de pérdida en la diversidad biológica. La evolución es un mero concepto que es a mediado de fuerzas evolutivas como la selección natural, el flujo genético, deriva continental. Sí es un proceso de cambio, pero no de diversificación, le puse yo. Es mi criterio. El ser humano está en el umbral de poder dirigir la evolución en la dirección que él crea conveniente. Podrá limitar enormemente los azares de la mutación y de la segregación genética y unión de los gametos. Muy bien. Y continuamos. Dice, utiliza la información sobre el origen del ser humano actual, expuesta en la página 107 del libro de biología del primer curso, para inferir cómo el proceso de migración está relacionado con la selección natural y la evolución. Asimismo, claro, nos dan una página 107, pero yo les recomiendo que vayan leyendo. Por ejemplo, aquí yo puse desde donde viene la teoría del darwinismo, ¿correcto? Pueden leer el origen del ser humano actual, las pruebas de la evolución. Hay muchas páginas, no solamente la que nos da. Por eso les repito, estudiantes, hay que ser curiosos para poder entender lo que nos trata de pedir la ficha pedagógica, ¿sí? Aquí dice, para inferir cómo el proceso de migración está relacionado con la selección natural y la evolución. Entonces yo primero lo que fue tomar la lectura y puse esto. Evolución y selección natural son términos que suelen aparecer juntos, pero ambos conceptos ni son sinónimos ni están a priori necesariamente ligados. Las especies que ahora pueblan la Tierra proceden de otras especies distintas que existieron en el pasado a través de un proceso de descendencia con modificación. La evolución biológica es el proceso histórico de transformación de unas especies en otras descendientes e incluye la extinción de la gran mayoría de las especies que han existido. Una de las ideas más románticas contenida en la evolución de la idea hebrea es los organismos vivos cualquiera, por diferentes que sean, comparte un antecesor común en algún momento del pasado. Es bueno, eso yo lo escogí ya del texto, ¿no? Pero vuelvo a repetir, este es un punto de vista que yo he inferido acerca de las páginas que yo he leído, ¿sí? Tú también tendrás lo tuyo. Acá dice, lee el siguiente reporte científico emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por las siglas en inglés para Food y Agriculture Organization. La variación genética es la materia prima a partir de la cual las diversas poblaciones de una especie se adaptan a los cambios con su medio ambiente. Nuevas variaciones genéticas surgen en el seno de las poblaciones a partir de las mutaciones espontáneas de un gen o por la migración de individuos de poblaciones distintas. Formas alternativas de un gen particular o locus son llamados alelos. El número de abundancia relativa de los alelos en una población es una medida de su variación genética. A menudo se llama heterocigosidad. La variación genética es una medida a menudo, ¿sí?, de la capacidad de una población para adaptarse a cambios o presiones medioambientales y por lo tanto sobrevivir. Aquí también la ficha nos piden que contestemos unas preguntas. Vamos a ver qué yo puse para que ustedes se puedan guiar. ¿Qué relación tiene la variación de la selección natural y la evolución? Yo escribí, la selección natural es un fenómeno de la evolución que se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. La selección natural fue propuesta por Darwin por medio para explicar la evolución biológica. Es decir, hay una relación ahí, ¿no? ¿Por qué esta situación es beneficiosa para el campo de la alimentación? Yo puse porque la diversidad genética juega el papel importante en la supervivencia y la actividad de la especie. Cuando cambia el hábitat de una población, esta tiene que adaptarse para sobrevivir.
La actividad de una población determina su capacidad de superar los desafíos ambientales. ¿Sí? Bueno, tú escribes tus propias respuestas a estas preguntas, ¿correcto? Y acá tenemos la actividad número 4, que nos hace leer acerca de las leyes del conocimiento científico. Aquí nos va a hablar un poquito de Einstein y de Newton, ¿no? Que fueron los dos grandes físicos de la década pasada. Y hablaban acerca de la gravedad. Vamos a ver qué dice. Las leyes del conocimiento científico simplemente funcionan hasta que dejan de funcionar. Por lo menos en eso, las leyes de la ciencia se parecen a las leyes de la ética o el derecho. Hay, sin embargo, una diferencia radical en la ciencia. Una teoría no se destituye por otra, como quien derruye un puente obsoleto de troncos podridos para construir en su lugar una maravilla de la ingeniería del cielo. Más bien, se parece a las sucesivas visiones que tenemos de un paisaje cuando escalamos una montaña. Al ganar una altura se consiguen nuevas y amplias panorámicas, sobre todo las insospechadas conexiones entre las vistas de menor cota. La manzana y el planeta obedecen a la misma ley, pero en un punto de vista no elimina las anteriores. Newton versus Einstein, que siguen en su sitio para el gozo local, aunque después de una forzada ascensión se nos antoje parte menores de un esquema más global. De esta hermosa metáfora, creo que Einstein conviene exprimir una gota más. El paisaje es la ley natural y la vista desde la cima de su representación final. El conocimiento es una montaña sin cumbre reconocible a la que sin embargo nos acercamos tanto como queremos y la posibilidad de aproximación indefinida a algo sugiere con fuerza irresistible que ese algo existe. Esa es la ley de la naturaleza. Es una idea parecida a la idea de la perfección. La perfección existe porque es imaginable, pero no es perfecta porque es inalcanzable. Miren lo que opinaban los científicos como Einstein y Newton. Bueno, yo te invito también a leer, no solamente en texto, también puedes buscar en el internet acerca de las comparaciones entre Einstein y Newton acerca de sus teorías. Recordemos que puede ser que luego también estuvo Stephen Hawking, ¿no? Es el último que falleció, pero cada uno tenía su propia teoría, su propia filosofía. Es decir, cada uno se refutaba lo mismo, ¿ya? Ahora, veamos por qué nos hacen leer esta parte. Porque luego vamos a analizar el texto anterior y determinamos dos semejantes y dos diferentes a las leyes de Newton y Einstein. Yo aquí les puse dos semejanzas, pero si ustedes quieren averiguar otras, pueden consultar, ¿no? Yo puse, las dos hablaban de la gravedad, los dos hablaban de la gravedad, estudiaban el movimiento de los cuerpos. Y aquí les puse algunas diferencias. Quieren dos nomás, ¿sí? Planteó la gravedad como una fuerza de atracción, fue Newton. Y acá replanteó la teoría newtoniana, o sea, la modificó. La atracción ejercida por los planetas, satélites y estrellas, acá la gravedad es una aceleración y no una atracción. Aquí están las diferencias. Aquí yo te dejo 4 y acá hay 5. Tú puedes escoger dos nomás porque nos piden dos. Por aquí tenemos los objetos caen a la misma velocidad sin importar su tamaño, nos dice Newton. Y acá dice el tiempo no es constante, depende de muchas variables como la velocidad. Bueno, no pudo deducir lo que causaba, comenta Newton, y acá dice la gravedad es la distorsión del espacio-tiempo por objetos de gran masa, con la famosa teoría de la relatividad de la luz de Einstein, ¿sí? Aquí tú puedes escoger, pero si puedes consultar más, no hay problema. Muy bien, y en la actividad 4 tenemos algo conexión con física. Entre las leyes de la naturaleza tenemos las leyes de Newton. Lee los conceptos de física en las páginas de la 56 hasta la 66 del texto integrado del primer año de bachillerato y responde las preguntas de 10 y 11 de la página 64. Aquí yo les puse las páginas. Como conocemos en física, tenemos tres leyes. La ley de la inercia, la ley de la fuerza y la ley de la acción y la reacción. ¿Sí? Las tres leyes de Newton estaban concatenadas, estaban relacionadas la una a la otra. Por ejemplo, la ley de la inercia nos decía que si un cuerpo se encuentra en reposo, se va a mover cuando
algo venga, una fuerza externa lo mueva. Pero también, si se encuentra en un movimiento constante y viene y algo lo mueve, también está la primera ley de Newton. Imagínate, por ejemplo, que aquí está, se está columpiando, ¿sí? Están jugando los niños. Está de una manera constante, de arriba a abajo, pero viene otro, una fuerza externa, que es el otro niño, y lo empuja, le saca de su sentido de inercia. O cuando vas en un vehículo, estás sentado, ¿verdad? ¿No? Y el vehículo acelera, te mueves para atrás. Entonces ahí has salido de tu momento de inercia, porque la fuerza del vehículo, es decir, la que proporciona el motor para hacer mover al vehículo hacia adelante, te hace ir para atrás. O asimismo, cuando tú te encuentras al frente, cuando frena el vehículo, tú te haces hacia adelante. Es decir, hay una ley de la inercia. Hay una fuerza externa que te hace mover. Y estando en movimiento también, ¿verdad? ¿No? La ley de la fuerza, ¿sí? Nos dice que el producto de la masa por la aceleración están en forma inversamente proporcional. Si tú tienes un objeto y lo lanzas, eh, adquiere una velocidad, ¿verdad? A partir de la fuerza. Y si el objeto tiene mayor masa, aplica fuerza, bueno, la aceleración disminuye. Por eso que la masa y la aceleración están en sentido inversamente proporcional. Y si tú al objeto, por ejemplo, lanzas algún objeto, ¿sí? Lanzas algún objeto, por ejemplo, este borrador lo lanzas con mayor fuerza, por lo tanto va a adquirir mayor aceleración. Y si tú lanzas aún más con mayor fuerza, mucha mayor aceleración. Y también podemos decir que la fuerza entonces y la aceleración, tal como se encuentran aquí dividiendo, se encuentran de manera directamente proporcional. ¿Sí? Eso nos quiere decir la primera y la segunda ley. Y miren, y la tercera ley es la ley de la acción y la reacción. ¿Sí? Por ejemplo, un futbolista cabecea un balón, cuando tienes presionado algo sobre tu mano, acción y reacción. Te lanzas hacia una piscina, accionas en tus piernas, reaccionas cayendo directamente a lo que es la piscina, ¿sí? Aquí dice, cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro. Eso es la acción y reacción. Si un cuerpo ejerce una fuerza, se llama acción sobre otro cuerpo. Existe sobre el primero otra fuerza que denominamos reacción con el número de módulo y la misma dirección, pero en sentido contrario, ¿correcto? Ahí están las tres leyes de Newton. Ahora, una vez que tú leas detalladamente estas tres páginas que te he dado, porque es la esencia de esta clase, tú vas a contestar la pregunta 10. Por supuesto, así mismo te he puesto mi propio ejemplo, pero tú vas a hacerlo a tu manera. Si un muchacho golpea una pelota de tenis con una raqueta, la pelota quiere un movimiento acelerado, mientras que el muchacho no adquiere la aceleración alguna. Este hecho está en contradicción con la tercera ley de Newton. Justifica tu respuesta. Bueno, según mis estudios en el área de física, en realidad, en este caso, no es que solamente está la tercera ley, señores estudiantes. Yo pienso que están las tres leyes. Está la ley de la inercia y también la ley de la fuerza, que es la segunda ley de Newton, y la tercera ley. Porque en la tercera ley, como no habla de la acción y la reacción, miren cómo viene la pelota y luego el niño batea. Entonces, ya que la acción produce el bate y la pelota reacciona rebotando o de manera y viceversa. Pero ahora, la pregunta es que nos dicen, ¿por qué el niño no se mueve? Pues, porque date cuenta que el niño, o con el bate ahí sumado, la masa del bate y la masa del niño, es mucho mayor que la masa de la pelota. Pues lógico que no tiende a moverse. Pero sí se produce esa acción sobre el niño y a su vez sobre el cuerpo, ¿correcto? Por eso yo ubico aquí, el muchacho sí sufre la fuerza de la pelota sobre el bate, aunque no se mueve hacia atrás. Debemos recordar que las masas de los dos elementos, hombre y pelota, son diferentes. La pelota, por más liviana, rebota debido a que su fuerza es menor que la que proporciona el hombre. Por aquí yo le he puesto algo, mire. Aquí le puse la masa del bate no es igual a la masa de la pelota.
y la fuerza del bate no es igual a la fuerza que adquiere la pelota. Muy bien, entonces, esta es mi justificación. Tú tendrás tu propia justificación acerca de esta pregunta. Vamos a continuar. La pregunta número 11. Puede ser que muchos hayan jugado billar. Por ejemplo, yo he jugado billar y sí me he dado cuenta de algunas cosas que ya voy a explicar. Y de eso se trata este ejercicio. Una bola de billar rueda por una mesa con velocidad constante hasta chocar con otra bola que inicialmente está en reposo. En este momento la primera bola se detiene y la segunda bola se pone en movimiento. Hay que justificar esos hechos a partir de las 3 leyes de Newton. Lo primero que hice es ubicar un gráfico. Para que la bola inicial está en reposo, si tú vas con el taco, le golpeas, lógicamente va a haber un tema que se llama choques elásticos, que también está relacionado con las 3 leyes de Newton. Como que se presenta la energía que posee la bola número 8, que para mí viene a ser la bola número 1, golpea a la bola número 2, pasa la energía a la bola número 2, y con esa misma energía sale en sentido contrario. La otra bola se mantiene ahí, se queda ahí intacta, debido a que las masas son iguales. En el anterior teníamos masas diferentes, pero ahora acá son masas iguales. Pero hay que recordar algo, que cuando ustedes golpean la bola, pero se queda el mayor tiempo intacto, como que queda ahí estático, ¿sí? como se proporcionó la ley de la inercia, es porque, miren, estos vectores de velocidad va directamente en todo el centro, en el centro de masa de la segunda bola. Entonces, es por eso que como que agarra la energía. La primera bola, la segunda bola, agarra la energía, choca, pasa la energía de una a la otra y sale con la misma fuerza que salió la bola número 2, es la misma fuerza con la que golpearon, ¿no? ¿Sí? Sí, la bola número 1 le da una fuerza, le da una conservación de la energía a la bola 2 y esa sale con esa misma fuerza, ¿sí? Y debido a que tiene la misma masa, repito, la bola número 1 queda ahí intacta, aquí como en la tercera escena. Primera escena, repito, golpea, vas a golpear, aquí están ya el choque elástico, conserva la energía, fuerza, masa y aceleración y sale con esa fuerza, masa y aceleración tal como la pegaron. ¿Sí? Muy bien, esa es la explicación. Aquí yo he escrito mi justificación tal como le estoy explicando acerca de las bolas de billar. Y con esto hemos culminado nuestra proyecto 2, perdón, de la semana número 1, señores estudiantes.